Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y siguiendo con la explicación de los capítulos pasados de cómo abordar las escrituras de la perspectiva nueva de que las historias dentro de la Biblia, del Nuevo y el Antiguo Testamento, más que todo en el Antiguo Testamento, no se escribieron de manera literal, sino que fueron escritas a propósito, casi que inventando las historias para sacar una enseñanza moral o espiritual. Hoy vamos a dar un ejemplo como esa explicación que lo mostramos en este capítulo, donde sale Albert Goslan explicando ese detalle como punto de partida. Hoy vamos a leer un poco la historia de Jacob y Labán, puesto que esta historia trata de que Jacob quería tener a una de las hijas de Labán, que sería Raquel. Y esto lo vamos a conseguir en Génesis 29. Para esto, nos vamos a hacer tres preguntas para abarcar esta nueva metodología de cómo abordar las escrituras. La primera es, ¿qué dice la historia? ¿O qué dice el texto? Y vamos a leer de manera literal. Pero como ya hemos explicado en capítulos pasados, hay cuatro niveles de interpretación, donde la primera es precisamente esta pregunta, ¿qué dice la historia? Pero ya sabemos que no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir a un nuevo nivel de literalidad, o mejor dicho, de profundidad con respecto a lo que leemos. Y nos vamos a hacer las dos siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado profundo que me dice esta lectura y cómo puedo aplicar lo que dice este texto en mi vida? Esto nos va a sacar ya de que todas las cosas que vamos a leer no hay que tomarla literal. La literal es una ayuda para luego tomarlo como excusa y ver qué es lo que realmente el texto nos dice en nuestra vida, cómo es su funcionalidad y cuál es el sentido por el cual fue escrito. Para eso, como ya dije, vamos a tomar el Génesis 29 y vamos a leer. Esta es la historia de Jacob y Labán, donde Jacob quería o estaba enamorado de Raquel e hizo ciertas cosas que Labán le pidió. Leamos. Génesis 29, verso 16. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, bueno, mejor que te la dé a ti y que no se la dé a otro hombre. Entonces quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque amaba a Raquel. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido. Es decir, ya pasaron estos 7 años. Y le dice, ahora sí, dame a Raquel, para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a la otra hija, a Lea, y se la trajo a él. Y él se llegó a ella, es decir, se acostaron. Al parecer, Jacob, entre la borrachera y entre la fiesta, entre todos ahí, entre los amigos, hizo confundir a Jacob dándole su otra hija. Cuando entró la mañana siguiente, he aquí que era Lea, se dio cuenta, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel en esos 7 años? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, sin quejarse, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilhá, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, que fue la primera hija que le dio, por 7 años la tuvo, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Hasta aquí termina la historia. Es decir, se esforzó por 7 años y creyendo que le iban a dar a Raquel por fin, Labán la engaña y le da a Lea, su hija mayor, y le dijo, las cosas no se hacen así, deje de pasar otros 7 años más.
Y él, sin decir nada, cumplió los otros 7 años hasta que obtuvo a Raquel. Esto es la parte literal del texto. Y si leemos en Génesis 31, hay un comentario que dice Jacob en el verso 7 y dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Es decir, mientras estaba en esos 7 años, que al final fueron 20 en total, en toda la historia, Labán le recortaba el salario y aún así, para molestarlo, pero aún así Jacob no se rindió, siguió adelante. Esto es la parte literal del texto. Pero como ya hemos visto, hay que buscar el sentido profundo de esto, no quedarnos con una simple historia de un esfuerzo de un israelita por casarse. No. ¿Qué es lo que explican los cabalistas o los judíos al respecto de esta lectura? Esto. Tenemos que tomar en cuenta lo que sería los niveles interpretativos del árbol de la vida, donde al principio aquí vemos a Malkut, que sería el reino, que es donde quería tener a Raquel. Fíjense que aquí yo estoy entrando ya a un aspecto más abstracto, porque esto sería la interpretación profunda de lo que acabamos de leer. Obviamente que si te limitas a lo literal, esto te va a sonar a chino y lo vas a ver arbitrario, pero es necesario dar esta explicación porque esta es la explicación profunda que manejan, digamos, los cabalistas. Y precisamente algunos son más soberbios que otros porque dicen, ah, no, estos leen la Biblia sin saber el significado profundo y ahí se van a quedar, mientras que nosotros tenemos el significado profundo de todas esas historias y usan esto precisamente, el árbol de la vida, las 11 dimensiones, los 4 niveles de interpretación. Esas son las nuevas herramientas que nosotros debemos de abarcar a la hora de abarcar un texto, porque si no vamos a estar perdidos y vamos a leer las historias de la Biblia como si fueran historias y ya, y nunca lo vamos a aplicar en nuestra vida. ¿Cuál es el significado de la historia entonces? Jacob quería a Raquel. Jacob sería nuestra representación, la restauración completa, el trabajo. Entonces, primero fueron 7 años. Labán le dijo, bueno, ven conmigo, trabaja 7 años y te voy a dar a Raquel. Él vino y subió. Desde el inicio es la representación de que subió y ascendió a los niveles más altos, sería el Sot, al secreto, esos 7 años. Y cuando quería tener a Raquel, le dijo, no, te voy a dar a Lea. Es decir, no puedes saltarte los procedimientos de esta casa. Tienes que tardar otros 7 años más. Serían 14. El número 7 es un número simbólico, un número de transformación, un número divino, por decirlo de una forma. No es de casualidad que le colocaron 7 años ahí. Por lo tanto, es subir 7 años a los niveles más altos del interior y luego bajar al reino, es decir, bajar el reino de los cielos, bajar los secretos del cielo hacia la tierra, hacia Malkut, hacia el reino, que es lo que significa. Y en esa transición de subida y bajada, hay 10 cambios distintos, hay dificultades, hay obstáculos que te coloca la vida. La van puede ser como que la vida, las dificultades de la vida para que precisamente para obtener ese triunfo que es Raquel, que sería el logro más alto de la historia, tú tengas que trabajar por ello. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso no va a ser de que, ah, sí, ya lo cumpliste y toma. No. El procedimiento es ir ahora de mayor a menor. Por eso le dieron a Lea, la mayor. Y tienes que nuevamente bajar hacia la tierra con todo ese conocimiento que tienes y aplicarlo en la vida material. Y cuando lo aplicas y lo haces experiencia, obtienes el premio dentro de la historia que es Raquel. Esto es la lectura profunda. Obviamente, esto es un mega resumen porque tiene una profundidad mucho mayor, pero así es como lo explican los cabalistas. Vamos a seguir a la siguiente imagen. ¿Por qué no hay una interpretación única?
¿Cuál es la interpretación única de esta historia? No hay ninguna. Eso va a depender de ti, de tu conciencia, de tus luces, de lo que llevas dentro para comprender la historia. Así como escuchamos en el capítulo anterior de que hay 600.000 interpretaciones y si buscamos una interpretación nos quedan 599.999 interpretaciones, porque la cuestión no es buscar una interpretación, porque se sabe que no hay una verdad única. La cuestión es buscar una adaptación o una interpretación personal según a nuestras necesidades personales en ese tiempo de vida que tenemos. Por ejemplo, si nosotros preguntamos, desde distintas edades, ¿qué es la vida? El niño podrá concebir la vida como comer, dormir, hacer necesidades y ya. El bebé. Cuando creces y es un niño, el niño lo va a conseguir más como jugar, reír, divertirse y pasar el tiempo jugando. Cuando es adolescente, el adolescente lo que quiere es rumbear, salir, tener pareja, tener novio, tener novia. Es más una etapa de rebeldía. Cuando se le pregunta esta misma cuestión a un adulto, te va a decir trabajar porque no hay de otra. Fíjese que a la misma pregunta, a la misma historia que todo el mundo vive, te va a decir una respuesta distinta, porque la respuesta no es única, porque depende de quién la responda, depende de quién la experimente, de quién la vive, depende de quién la visualiza. Y a partir de esa experiencia personal es que te vas a construir un nuevo paradigma y vas a causar esas transformaciones. Eso es una forma más aproximada de cómo abordar, en este caso, los textos. Y ninguna está mal. Si nosotros aplicamos la interpretación aquí del adulto, que es trabajar, y se la colocamos al bebé, o se lo colocamos al niño, será contraproducente. Aunque la vida al final tenemos que trabajar todos para buscar nuestro pan de cada día, si le anticipamos esa interpretación de un adulto a un niño o a un bebé, incluso a un adolescente, se va a quemar etapas y no va a vivir o no va a pasar por los procesos necesarios de adaptación interna para que luego al crecer y ser adulto pueda entender lo que es trabajar. Esto es el respeto de las interpretaciones y las concepciones de vida que tiene cada persona. Por eso no hay que juzgar las formas como se conciben, tanto las interpretaciones bíblicas como también la interpretación de la propia vida, de la espiritualidad y de Dios, porque no sabemos si esa persona está comenzando su búsqueda personal o ya lleva tiempo. Y ambas respuestas nos pueden parecer totalmente coherentes o totalmente una locura. Es por eso que hay que respetar los procesos personales de cada persona. Hay que respetar las interpretaciones de cada persona. Por eso tiene un sentido. De ahora en adelante no vamos a decir, no, esas historias de la Biblia son una mentira o están mal interpretadas o hay una mala traducción. Sí, ya dedicamos más de 30 capítulos tratando de buscar las interpretaciones, o mejor dicho, la traducción de lo literal para que precisamente la interpretación sea mucho más justa. En ningún momento dijimos que no interpretemos. Lo que se dijo aquí es que hay que tener una mejor traducción porque a la hora de interpretar podemos construir un mejor edificio con cimientos mucho más sólidos. Pero de que hay que interpretar, porque es parte del proceso espiritual, así como esta diapositiva, cuando se le pregunta a cada persona qué es la vida. En el capítulo, en la de otra diapositiva, leemos. La idea no es buscar una interpretación única. La idea es buscar y encontrar la interpretación que se adapte al grado de conciencia que tienes. Una interpretación la va a tener un niño distinta a la de un adolescente que a la de un adulto, incluso a la de una mujer, a la de un hombre. Si tienes un estilo de vida más al artístico, vas a tener una forma de vida que una persona que es más física, matemática y racional. Van a ver la vida totalmente distinto. No hay una interpretación única en la vida. Y todavía en pleno siglo XXI se habla de que en la religión o una determinada religión existe la verdad absoluta, porque estaría atentando en contra de las distintas personalidades que existen en el mundo. Entonces, que se adapte al grado de conciencia que tienes.
donde una misma lectura es interpretada por un niño de una manera y por un adulto de otra forma. Y aquí entramos lo que sería el concepto de vasija y su crecimiento. La recepción depende de el tamaño de vasija que tengas, del grado de conciencia que tengas. Por ejemplo, vemos aquí que hay distintas vasijas. Una vasija es esto que antes se usaban para recoger agua. Sería una analogía fácil de un vaso o de una jarra actual de plástico. Y estos se usaban con una cuerda para meterla aquí en un pozo y tomar agua y llevarla a la casa. Incluso hoy actualmente aún se sigue haciendo esto, increíblemente. Entonces, depende del tamaño de la vasija, nosotros vamos a ir comprendiendo la interpretación profunda casi infinita que tiene el texto. Es una trampa decir, no, ya encontré la interpretación profunda. No, la idea es, vamos a encargarnos de ampliar la vasija, mi vasija personal, para ya no tener la interpretación de un niño, sino tener ahora una recepción mayor como la de un adulto, con el grado de experiencia, y poder tener, en este caso, mucha cantidad o mucha más cantidad de agua de lo que hace 10 años podíamos tener por una vasija mucho menor que teníamos antes. Es por eso, si lo tomamos de manera simbólica, cuando Jesús de Nazaret visita a la samaritana en un pozo y tiene esa conversación del agua viva, es precisamente que hay un agua viva a causa de esa vasija que se va ampliando, donde ya no vamos a tener sed, sino que vamos a adquirir de una fuente mayor espiritual, que es el Espíritu, que nos va a dar ríos de agua viva de manera eterna, de manera constante. Ya no vamos a tener esa vasija donde vamos a volver a tener sed porque teníamos una vasija muy pequeña que era el conocimiento que se dio antes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de vuestros padres. Si ustedes leen Juan 4, se van a dar cuenta que Jesús, aunque le dijo, la salvación viene de los judíos, pero aún así el conocimiento que tenían los judíos era limitado, más hacia la materia. Ahora, esto viene siendo una realidad espiritual, de una ampliación de la vasija. Lean Juan 4 y se van a dar cuenta de eso, pero desde una interpretación del SOT, no de lo literal, porque lo literal vamos a ver a Jesús hablando con la samaritana en un pozo y hablando de términos espirituales, ¿no? Toda la historia tiene un decir. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva podemos concluir lo siguiente. Ahora usted, ahora en adelante, no va a preguntar si esa lectura es un invento o fue real. Eso es una discusión de los niños. La tarea de un adulto es encontrar la función y el sentido del texto, independientemente de su proceder, y averiguar cómo adaptar ese texto en tu vida según las luces que tienes y la conciencia que llevas en ese momento. Si la interpretación teniendo 15 años te dio hasta ahí, acéptalo y juega con eso, trabaja con eso. Ya luego cuando tengas 30, 35 años, 40, vuelves a leer el texto y vas a ver qué vas a buscar y encontrar nuevas luces. No puedes pretender que teniendo 20 años vas a tener una vasija de una persona que tiene 50 o 60 años. Y tampoco nos debemos frustrar por eso, porque hay procesos. Si el niño necesita jugar, debe de jugar. Necesita jugar para así desarrollar su mente para tareas reales en la vida cuando crezca. Por eso es el sentido del juego. El juego no solamente causa placer, el juego tiene una función, tienen una función profunda y es desarrollar el cerebro a tener habilidad, agilidad psicomotora. Pero esa es la profundidad de lo que no se ve en un simple juego de plastilina. Puesto que seguramente si lees el mismo texto dentro de 10 años, a causa de tu experiencia, obtienes un cambio de mayor profundidad. Esta sería como la segunda parte de este video del capítulo anterior, donde hablamos de la parte literal, pero también del secreto, del SOT, donde ahí contamos la primera historia, que es la de Eliseo y la tsunamita, y cómo a causa de estas enseñanzas más profundas hay que leer el texto. Y ya con esto se completa de alguna manera la explicación de cómo debemos abordar el texto. Y realmente la Biblia tiene más de un 70% de cosas buenas, un 80% de cosas buenas. Obviamente, si solamente nos fijamos en las cosas de Yahvé, en las cosas malas de lo literal, obviamente vamos a llegar a cierta profundidad,
pero nos estaríamos omitiendo otra cantidad de historias menos violentas, pero que fueron escritas precisamente para llevarnos a una enseñanza profunda, pero debemos de iniciarnos, por eso la palabra iniciados, que se adoptan muchas escuelas iniciáticas o Rosacruces o masones, etcétera, es que debes de iniciarte, nacer de nuevo del espíritu, porque naciendo de nuevo del espíritu vas a tener discernimiento espiritual, discernimiento bíblico, discernimiento de agarrar todo, como dice Tesalonicenses, y escoger lo bueno de toda lectura. Entonces esto lleva una cuestión en cadena. Te voy a dejar aquí una lista de reproducción donde vas a tener desde el capítulo 1 hasta el presente, desde malas traducciones, cristianismo primitivo, historia del Antiguo Testamento, también algo de ufología, fenómeno ovni, muchos temas que te van a sorprender. Mi nombre es Simón Guardia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.